Bueno, entonces, bienvenido David nuevamente a este espacio. Esta es una clase abierta que, en virtud de la situación de normalidad académica que tenemos actualmente en nuestra universidad y pues obviamente de estallido social que tenemos en la sociedad colombiana en general, pues la idea era tratar de buscar espacios de diálogo y sobre todo de reflexión con los que han sido protagonistas de estas luchas y sobre todo teniendo en cuenta precisamente que en estos espacios ya hemos tratado de abordar de forma amplia el tema de la criminalización de la protesta social. Quise invitarte a este espacio para que precisamente charláramos y compartiéramos algunas ideas sobre este tema. Como ya les había presentado inicialmente un video en el que las noticias hablaban de tanto las capturas que se habían hecho en el marco de la primera semana de movilizaciones como las decisiones judiciales que permitieron la libertad de las personas que habían sido capturadas en ese momento. Pues ahora en este espacio quisiéramos extender un poco más y directamente compartir esas experiencias con los estudiantes, y pues ese es el propósito de este espacio. Entonces, bueno, David, lo que vamos a hacer es tratar de adelantar un diálogo a través de ciertas preguntas orientadoras, pero la idea sí es básicamente que puedan comentar de forma amplia todo lo que pasó y sobre todo su reflexión personal y sus perspectivas de lo que ha sucedido posteriormente a esta situación. Entonces, bueno, podemos empezar con un recorrido del momento, del lugar, de las circunstancias en que se desarrolló la captura que se hizo en contra suya y pues podemos iniciar por ese punto. ¿Qué pasó? ¿Dónde se encontraba? ¿Quién llegó? Bueno, todo el tema empezando por ahí. Bueno, no, es interesante porque es que estamos en el lugar de los hechos. Esta es como la parte de mi casa donde pues sucedió todo lo que pasó realmente, pues es como que viví un arriendo, solo hay como dos habitaciones, aquí es como que mi cama, al mismo tiempo es mi estudio, aquí está como una mini biblioteca, y ahorita como pues creo que nos vamos a mudar. Eh, Hay varias cosas acá, entonces pues aquí está, de hecho, la puerta por la cual entró la policía. Entonces lo primero que hago yo es levantarme, mi cama está aquí nomás, sí, lo primero que hago es levantarme es a las 6 y algo de la mañana, quería llegar temprano a la movilización, precisamente porque había dicho que él iba a llevar pan a las personas que llegaran temprano. Eh, Paradójicamente, como que abro la puerta y miro hacia afuera del portón que hay varios policías de la SIGIN y yo dije, oh por Dios, oh por Dios, yo sé qué es lo que están haciendo. En mi interior se sabía qué era lo que estaban haciendo porque tenía entendido que en ocasiones anteriores, precisamente días anteriores a una gran movilización o en el mismo día de la movilización, hacían este tipo de prácticas. Eh, pero supe que el 21 de noviembre se lo hicieron más como tipo artistas y eso para allanar. Pensaba que era solo un allanamiento al inicio. Entonces, pues nada, se fueron. Primero les recibió como que el dueño de la casa, les abrió la puerta y le mostraron la orden de allanamiento. Subieron por toda esa parte que pues no es donde nosotros vivimos, hasta que llegaron acá a la puerta que les acabé de mostrar. Y bueno, les saludé como que buenos días, señores policías, ¿qué hacen aquí? Les pedí la orden de allanamiento, pero no me la mostraron, sino me pidieron la cédula, y ahí lo que hicieron fue mostrarme la orden de captura. Me dijeron que estás indicado por terrorismo y concierto para delinquir, a pesar de que en ningún momento mencionaron los hechos por los cuales me están sindicando. En ese sentido, pues inicialmente lo que hacen es eso, mostrarme la orden, decirme como que bueno, no tiene derecho a esto, esto, esto y esto. Lo que hago yo, inclusive antes de que entren, es como que poner las cosas, ponerlo en redes sociales porque ya sabía lo que iban a hacer. Eh, Decir que me están allanando en una primera instancia, porque pues en casos de estos, digamos, también en temas de capturas arbitrarias, pues lo primero que uno tiene que hacer es visibilizarse para evitar que hagan las marranadas que de pronto suelen hacer cuando no están a la vista
de otras personas, de veedores y veedoras de derechos humanos. Entonces, en un primer momento hago eso. Y después cuando me están mostrando la orden de captura, cuando hay un montón de policías, yo diría que aproximadamente de 10 aquí a 13 policías entrando a mi casa, lo que hago es mandar un video a un grupo de la universidad, creo que el grupo de la coordinadora, fue el primero que encontré. Mando el video y ahí pues básicamente es donde se enteran que no solo se trata de un allanamiento, sino también de una captura. Ahí lo que hacen es... inclusive no proceden con todo el allanamiento, sino que lo que hacen es capturarme, retenerme, ponerme esposas y llevarme a la fiscalía. Dato curioso, que cuando me van a llevar a la fiscalía no lo hacen en una patrulla convencional, sino lo hacen en un auto particular, cosa que me hizo a mí temer bastante por mi vida, por claras razones, y por, pues, el país en el que vivimos, ¿no? Entonces me llevan a la fiscalía. Posteriormente me llevan a la URI en un montón de procesos burocráticos en relación con la captura, en relación con el registro de la misma, en relación con el registro también en medicina legal. Me dejan en una celda durante todo el día, durante todo el 28 de abril. El estallido social que tanto yo esperaba lo pasé en una celda, como que no solo a la expectativa de lo que iba a pasar, no solo con una gran, por decirlo así, cantidad de sentires en mí, sino también con una, por decirlo así, no solo curiosidad, sino con un desconocimiento de lo que estaba pasando allá afuera. Eso en un primer momento. Pues no sé si ya cortamos esta parte y nos referimos al proceso judicial como tal. Claro, claro. La idea es tratar de dar un escenario lo más completo posible sobre lo que pasó y sobre todo su posición personal. Entiendo entonces que no se desarrolló tanto así como una búsqueda exhaustiva de elementos, digámoslo así, que se pudiesen constituir como material probatorio dentro de su casa, dentro del apartamento. Claro, sí, yo no estuve presente en el momento, estuve presente mi mamá. Claro que hubo una búsqueda exhaustiva de los mismos, pero lo único que tomaron fue que hasta el momento todavía sigue incautado mi teléfono celular y mi computador. Ahorita estoy utilizando uno que tenía antes, con mucha suerte. Y me parece curioso que, por ejemplo, no sé, tenga elementos que el Estado suele criminalizar, como lo es, por ejemplo, yo qué sé, como, bueno, panfletos de este tipo que de hecho me entregaron ayer en la movilización, así como, pues, como de estos con mensajes, pues, explícitos, en señal como de protesta, como, yo qué sé, literatura marxista, cosas así por el estilo. Una bandera que yo iba a llevar ese día, una bandera que es como similar a la de la Unión Soviética, también, cosas de ese estilo, que eran más criminalizadas. Yo creo que antes hay que analizar también el escenario político en el que sea la criminalización, diría yo, porque a mí me comentaban también en medio de todo esto que antes, en la época como el dogmatismo de izquierda, las guerrillas y todo eso, pues sí solían tomar, digamos, el manifiesto comunista como un elemento probatorio. Pero curiosamente, tomaron solo el celular y el computador. Y curiosamente, también es un caso conjunto con otras 13 personas, y en medio de esos allanamientos, lo único que se llevaron fue celulares, lo que me parece curioso. Y ahí mencionas que te llevan en un auto particular. ¿Cómo fue ese momento? ¿El carro estaba siendo manejado por algún agente o por una persona que iba vestida de civil y habían más personas en el carro aparte del conductor? Por tres agentes, había un agente. Yo estoy en la parte de atrás junto a otro y adelante hay otro. Hay como que 3 agentes de la SIJIN. ¿Completo silencio o decían algo? No, sí, como que con una charla casual y preguntándome, ¿tú tienes un defensor? Y yo, pues, el defensor formalmente no tengo. O sea, digamos que ¿qué muchacho a sus 18 o 20 años tiene un abogado de confianza pagado? No sé, es una situación un tanto que raya con lo ridículo, pero pues que al fin y al cabo es bastante compleja, ¿no? También por el tema de que en ese momento tú no tienes como que mucha forma de comunicarte. Entonces, lo que puedes hacer es pedir el teléfono prestado a los policías para hacer una llamada o esperar a que alguien llame al teléfono del policía. También en el momento que me capturan me llama un compañero, un amigo cercano,
que pues es defensor de derechos humanos, entonces le pregunta a los policías, le dice: mi patru, tiene la orden de captura, tiene no sé qué, qué tipo de procedimiento es este, tales y tales, a dónde se lo van a llevar, sí, cosas del estilo, que después son pues reportadas y, por decirlo así, si algunas personas se llegaron a dar cuenta, pues como mediatizadas para pues ejercer la correspondiente presión por ese procedimiento arbitrario, que legalmente en el marco de lo legal también fue encontrado como arbitrario. Sí, perfecto. Entonces, quisiera saber un poco más acerca de qué pasa antes de la captura. No sé si de pronto estabas siendo víctima de algún tipo de persecución, de seguimiento, llamadas extrañas, mensajes extraños por las redes, o a qué tipo de eventos había asistido, como que hubieran podido llamar la atención de la policía o alguna situación así. ¿Qué pasó antes de la captura, digamos, en Ok, términos generales? creo que yo no lo sabía. Yo no lo sabía, yo no sabía que se me estaba haciendo seguimiento, porque creo que efectivamente salió como una suerte de seguimiento. Creo que en común, haciendo como que un símil con otros casos de falsos positivos judiciales, entendemos que este probablemente fue por cuestiones de un informante que estaba en la universidad en esos momentos, que fue perfilando personas, entre una persona muy desafortunada, pues probablemente me acuerdo. A mí no es como más una hipótesis, es como más una hipótesis que yo me hago al respecto, pero pues así como que elementos muy, por decirlo así, remotos, podríamos decir que 2 días antes pasó algo muy extraño, y es que yo estaba en el gimnasio, en un gimnasio que queda cerca a mi hogar, y unos policías entran pidiendo identificaciones, y yo, ¿qué hacen en un gimnasio pidiendo identificaciones? Me parece muy raro. Y yo, bueno, pensé, pues un día cercano a la protesta, de pronto están buscando a alguien y va, de pronto seré yo, pero bueno, el que nada debe, nada teme. Yo sé que pues no estoy metido como que en nada delictivo por el estilo, pero pues el problema sí es como que sí, de alguna manera buscando sus chivos expiatorios, pues me encontraron a mí como parte del movimiento estudiantil, y creo que también algo probablemente que haya, por decirlo así, alimentado esas ganas de querer desarticularme a mí por medio de esa mecánica de represión, claramente. Es más como que en esas últimas semanas había estado bastante activo en el movimiento estudiantil, había estado pues en la asamblea de la coordinadora de la sede, pues había, por decirlo así, propuesto la articulación con otras universidades públicas y privadas, había estado en el espacio de la NES, del dinamizador digital, y así concretamente, pero pues digamos que tal vez el tema de la persecución a veces pasa invisible, claramente en contextos de protesta social, en contextos en los que pues te empiezas a meter como que en el movimiento social y popular, si concretamente puedes llegar a sentir la persecución en espacios muy concretos, en los espacios donde se siente más la sensación de vigilancia, donde pues ves que o sientes que ahí se están perfilando esos enemigos internos que continuamente busca el establecimiento, pero creo que hasta en esos días no lo había sentido tanto. Y de pronto fue un error el confiarse demasiado, claramente. Por eso, pues, es importante tener muy en cuenta en espacios universitarios, en espacios de protesta social, eh, el autocuidado en relación con esto, porque la verdad, de quien menos podríamos, por decirlo así, sospechar, podría pues, perfectamente ser un infiltrado, un informante de la policía, que a veces inclusive no sé, mirando por ejemplo el caso de Lebrija en 2014, les utilizan para implantarle el discurso a personas que no tienen nada que ver y como que llamarlas sí, a hacer cosas o vincularlos con supuestos grupos clandestinos, no sé, creo que hay un patrón en torno a otros casos de falsos positivos judiciales en los que pues estos agentes operan de esta manera, ¿no? Entonces, sí, creo que principalmente sería eso, pero pues, o sea, Listo, concretamente. perfecto. Gracias. Bueno, ahora vamos a seguir hablando un poco del desarrollo de los hechos durante ese día, porque mencionas que te trasladan a una celda, supongo yo que una unidad de reacción inmediata.
¿Esto en dónde fue y qué tipo de personas te encontraste en esa celda? ¿Habían más personas que llegaste a reconocer o nunca reconociste a nadie? ¿Cómo fue ese momento y sobre todo cómo fue el trato en el momento en que ya te encarcelan, digamos de alguna forma? Ok, ¿me escuchas bien? Se cortó un poquito, pero ahí te escucho. Sí, es que creo que es cuestión del equipo. Em, bueno, la cosa es que, bueno, sí, me trasladaron a una celda, encuentro pues, em, por decirlo así, dos muchachos que alguna vez vi por allá en un colectivo en el que trabajé hace como un año, pero pues de resto personas con las que yo nunca me había visto en la vida, básicamente. También trasladan a la celda a un señor que no sé cómo lo habrán metido en el caso y otro muchacho que por allá vieron y Ibagué. También había cuatro muchachos que cogieron en Cali, pero al final no los daron a Bogotá, sino que hicieron las audiencias de Cali. En esos momentos yo diría que pues el trato no fue tan paupérrimo como se podría llegar a pensar. Si en las condiciones de la celda sí eran muy paupérrimas, la verdad, con las cárceles, de, incluso las personas que están de manera transitoria, pues es, yo diría que alarmante, más el hecho de pasar todo el día en una celda, pasar una noche en la que pues no tienes ni siquiera un colchón donde dormir y te dicen como que no. Hasta claro, se aclare la situación, si te dan medio aseguramiento o no, pues ahí vemos, pero el resto no puedes meter nada, ni un colchón ni nada. Eh, Ahora apenas como que me hicieron llegar como que un paquete que me habían mandado mis familiares desde afuera, como que con una cobija, como que con una toalla. Hola, sí, profe, ¿hasta dónde me escucharon? Te escuchamos hasta la parte en que mencionabas que a través de las personas que estaban a cargo de tu retención te hicieron llegar algunos elementos tus familiares. Hasta Ok, ahí escuchamos, sí. perfecto. Eh, no, sí, digamos que me hicieron llegar esos elementos, pero pues sí, entre otras cosas, pues la situación era bastante compleja en términos de que, por ejemplo, pues para ir al baño teníamos que acceder a la otra celda en la que ya había pues personas retenidas desde ya un tiempo, ya no presos políticos, sino presos sociales y como que barristas, como que, y pues gente un poquito más compleja, pues que entre muchas otras cosas, pues también como que podría, como que te amedrantaba, como que te acosaba, y pues a mí me pegó no sé, era mano, o sea, cuando fui al baño me metieron las manos en los bolsillos, entonces, bueno, como que buscando algo de valor. Y así yo creo que pasó el tiempo, más que todo como que intenté compartir experiencias con las otras personas que estaban ahí, como que intentando buscar una explicación a lo que estaba pasando, como que intentando sortear el tiempo, intentando como que pilotear eh, digamos, las malas energías. Eh, pero sí, fueron realmente una experiencia muy difícil. Sobre todo pues en una cárcel de ese tipo donde pues hay mucho ruido, hay como música, hay muchas personas retenidas. La condición de hacinamiento en la celda la era mucho peor con las mujeres. Había también como cuatro chicas retenidas. Eh, pues una de ellas que está muy afectada porque entre otras cosas tiene un hijo recién nacido. Pues una vida bastante, por decirlo así, terrible. Muchas otras cosas Entiendo, también. Pues también, entiendo. también había un señor, pues, el señor que precisamente que metieron en el caso como de más de 70 y pico años. Sí, ahí como que ya por la noche intentando dormir en el piso, solo con unos cartones que había ahí realmente utilizando su la toalla que había podido meter también de almohada. Sí, una situación bastante compleja. Y entre otras cosas, pues también a la celda llegaron 5 personas que venían de audiencia de un caso creo que era de deporte de estupefacientes, algo así por el estilo, con las que pues nos tocó compartir celda. Y que precisamente como que también dificultaron un poquito también el tema de la dormida, porque ahí sí
inclusive en una celda pequeña, en una celda transitoria, también estamos en una condición de hacinamiento, paradójicamente. Listo. Bueno, ahora quisiera que habláramos un poco acerca de lo que pasa en el desarrollo de la audiencia de legalización de captura, especialmente cómo fue la defensa para tu caso, si fue un defensor de confianza que te contactó, que fue de alguna manera conseguido por parte de tus allegados y familiares, o si fue un defensor público y, digamos, qué fue lo que dijo la fiscalía en esa audiencia, qué elementos intentó poner de presente al juez y cómo fue el desarrollo de esta etapa de tu experiencia. Sí, ok. Pues bueno, como pues, dándole continuidad a lo que estaba diciendo, después de intentar dormir en esa celda, que realmente yo solo puedo dormir como unas 2 horas aproximadamente, supuestamente la audiencia era a las 6 de la mañana, pero dieron como a las 6:20, las 6:30, no sé, pues tampoco tenía noción del tiempo. Y lo que hicieron fue después esposarnos y llevarnos conjuntamente a la parte de arriba de la URI, a la parte donde se iba a hacer la audiencia. Y bueno, primero lo que hacen también es como que ponernos, como que hacernos firmar algo cuando salimos de la celda, así como un registro de entrada y salida. Entre otras cosas, pues nos llevan a la sala de audiencias, esperamos ahí un buen rato, nos dan como algo de desayunar. Pues al cabo del tiempo también nos habían dado comida el día anterior. Nos dan como algo de desayunar, como unos pocos elementos, como un huevo, una arepa y como una mandarina. La comida de la casa no es tan mala como creí. Tenía menores expectativas. La cosa es que como que estamos ahí y ya dan como las 7, 8 de la mañana y hasta ahorita se está cuadrando la audiencia más o menos. En esas estamos como que contactando a los abogados y todo eso. Dato importante también, como que en una nota escrita por mi madre, que estaba entre los elementos que se me hizo llegar a la celda, como que estaba como que el nombre del abogado, el número, que era el abogado que había llegado el día anterior, ahí principalmente a la URI, como que para mirar el caso y todo eso, que es de un grupo de abogados llamado, no me acuerdo el nombre en estos momentos, Humanidad Vigente. Humanidad Vigente. Entonces llega Brian Corredor, precisamente Humanidad Vigente allá, y pues se contacta con nuestros familiares y todo eso. Entonces Brian Corredor pues pensaba que iba a ser mi defensor, entonces lo llamé, tales, después como que hubo el malentendido, él dijo que solo iba a defender a una de las personas, a una chica. Entonces no, pues ahí como que ya buscar a otro defensor y no sé qué. Y precisamente imagínense como por decir así, la sensación de desesperación en ese momento de decir, no, ojalá no pongan a un defensor público porque sí que peor. Entonces empezar a hacer llamadas y el problema ahí también era que solo podíamos comunicarnos por medio de los celulares de los policías que estaban ahí, de los custodios. Entonces les pedíamos el favor que nos hicieran una llamada. Entonces una chica llama a la mamá, que en esos momentos está afuera, y afuera hay un plantón de la gente de sociología, pues, precisamente por el caso, que entre las personas que están ahí está mi compañero Sergio, el representante de sociología ante el comité asesor de carrera. No, el representante de facultad, de hecho. Y entonces pues me saluda, tales, parce, que puedo hacer por ti, que no sé qué, que cualquier cosa estamos acá, que te estamos apoyando. Y en esos momentos dije, no, parce, es que no tenemos defensor, no tengo abogado, necesito 4 abogados que sepan de derechos humanos, porque pues también para conseguir abogado con los otros chicos también está complejo, ¿sí? Como pues digo, o sea, pues, siendo la mayoría eran realmente jóvenes que por ahí no pasaban de los 22, 23 años, o sea, creo que pocas personas tan jóvenes tendrán un abogado de confianza, ¿no? En ese sentido,
pues le digo a él, y él, me imagino que estaban ahí con el profesor Miguel Ángel Beltrán, y el profesor Miguel Ángel Beltrán, pues por medio de sus contactos, la gente del comité, el colectivo Defender la Libertad, entre otras, pues consiguen 4 abogados. La abogada que me defiende es la doctora Gloria Silva, que pues, pues en el mundo de estos colectivos que defienden la libertad de los presos políticos, pues le conocen, pues solo por su labor como abogada defensora, sino también como activista, que la verdad, y me sentí muy, o sea, cuando escuché su discurso en medio de la audiencia me sentí bastante representado, ¿no? Porque claro, como que ataba por decirlo así, la no criminalización de la protesta, es algo, un elemento importante, digamos, en la defensa. Ahora bien, digamos que la audiencia fue bastante larga porque, pues, claro, se tratan de 14 personas. La fiscalía tenía que presentar una legalización de captura y una legalización de allanamiento para 14 personas. Ya cuando se resuelve el tema de los abogados, inclusive los policías están desesperados, nos dicen como que, bueno, pero ustedes dicen que uno, dicen que otro, entonces claramente nos querían poner uno, decían, no, ya pasamos la lista de los abogados, les vamos a mandar los correos, y yo dije, no, al final iban a pasar una que no era, y yo dije como que no, mi abogada es Gloria Silva, yo quiero que me represente Gloria Silva, este es su número y tales, su número de teléfono. Tanto así fue que antes de que iniciara la audiencia no nos habíamos podido entrevistar con nuestros abogados. Entonces, a inicio de la audiencia, cuando nos estamos presentando cada uno y cada una, digamos que fue inclusive mi abogada la que dijo como que no, pero es que necesitamos un espacio para entrevistarnos. Y pues entre muchas otras cosas, pues se dijeron varias cosas, como que supuestamente la fiscalía, se pasaron unos archivos que tenía la fiscalía que también tenía que ver la defensa y la jueza claramente, pues no sé mucho como de esto, pero pues ahí como que me fui enterando poco a poco. Y entre esos archivos, pues el allanamiento y la captura creo que se justificaban en un informe de un informante. En ese sentido, pues a grandes rasgos, eso nos dicen los abogados y las abogadas cuando se comunican con nosotros. Y a grandes rasgos lo que pasa en esa audiencia es que se encuentra que ese informe es carente de elementos probatorios. O sea, de recalcar y decir hechos concretos que demuestren una práctica delictiva. Porque pues entre muchas cosas como que nos adherían como que a algo que pasó en la Universidad Pedagógica Nacional el 25 de septiembre, que me parece bastante interesante ahí, mirar cómo en un informe policial cogen y escriben la universidad, entre muchas otras cosas, y describen como que el ambiente político de la misma, que había unos, no sé, unos encapuchados, que había gente diciendo que sus ideologías, no sé qué, unas cosas así, sí, más o menos que entre el parafraseo de los abogados, pues puedo entender. Pues ahí considero que también es importante precisar que en el informe también se habla de grupos clandestinos y todo eso, pero pues como digo, no hay ningún elemento que nos adhiera a ellos. Y también se describen los hogares de cada una de las personas, pero como lugares ficticios, no como lugares, como espacios, pero no espacios abstractos, no como espacios concretos donde se puede encontrar algo. Es decir, en este espacio hay, yo qué sé, algo con lo que pues, se pudiese atentar contra la integridad de un policía, no. Y el mismo hecho de que en el allanamiento no encontraran nada relacionado, pues también como que dice mucho. Además de que, bueno, hay otras cosas que pues ahorita no recuerdo muy bien porque pues tengo mil cosas en la cabeza en relación a todo lo que pasó, pero también era como que el informe había sido expedido después de la orden de captura o algo así. No sé, varios fallos procesales en ese sentido. Creo que también lo sabía. Como que la fiscalía igualmente como que, diríamos vulgarmente, como que había pegado con babas algunas partes del proceso como para mostrar resultados. Y creo que hay algo muy importante y es que antes de la audiencia, el 29 de abril, nos damos cuenta, uy, qué pena, nos damos cuenta que
nos damos cuenta que en Noticias Caracol salió el fiscal general, no sé si usted, alguna de ustedes habrá visto, pero dice, se hizo la captura de 14 terroristas que estaban atentando contra la seguridad y el bienestar de la población y que eran de estas llamadas brigadas clandestinas que protagonizaban el desorden en la ciudad en medio de las manifestaciones. Sí, básicamente con un discurso pues más que todo criminalizante, ¿no? Pero un discurso que quiere mostrarle a la población que efectivamente, por decirlo así, la protesta social es como algo que está orquestado, algo que está premeditado por un agente superior y que efectivamente eso puede ser catalogado como terrorismo. Mismo discurso que efectivamente también diría que es protagónico no solo en la bancada de derecha durante la moción de censura a Diego Molano, sino que también fue replicado por el mismo ministro de Defensa. O sea, aquí hablamos de una criminalización de la protesta, pero que funciona en pro de crear un enemigo interno que está supeditado a, digamos, la capacidad de agencia de las individualidades o las colectividades dentro de la protesta, diría yo, como que una lectura más en el marco de lo teórico. Y eso es algo que pues se hizo presente en ese momento. Ahorita pues claro, lo estoy articulando con lo que pude presenciar en estos días durante la moción de censura, pero en esos momentos era como decir, nos están capturando y lo están haciendo porque quieren decirle algo al país, quieren mandarle el mensaje de que aquí lo que hay no es protesta social, sino aquí lo que hay es terrorismo. Y que ese terrorismo fue protagónico antes. Ahora, algo muy interesante es que, como les digo, no se mencionaron los hechos. O sea, eso es algo que va a pasar ahorita en la audiencia de imputación de cargos y la audiencia de medida de aseguramiento, pero no se mencionaron los hechos. Y es más lo que pude percibir o lo que pude evidenciar en los medios que en medio del mismo proceso. Sí, ahí no se me dijo que no, usted hizo tales en estas fechas, entonces por allá salía en una nota en Blue Radio, alias Bravo, lo cual es curioso porque en realidad Bravo no es mi alias, sino es mi apellido y todo el mundo me llama por mi apellido a veces, es como que alias Bravo, entonces está relacionado con los hechos de la quema de un banco el 9 de septiembre y con los desórdenes y la destrucción del CAI de Villaluz, algo por el estilo, y así con cada persona. Y era re chistoso, inclusive como el fiscal general decía, alias cara de loco, o sea, un man que le dicen de pronto care loco así porque sí, es como que un apodo muy común en el sur, pero pues lo presentan como tremendo terrorista, ¿no? Pues no, hubo algo muy chistoso, es que también estaba mencionando los elementos incautados y el fiscal en vez de decir un chico que tiene un pañoleta del Consejo Regional Indígena del Cauca dice la CRAIC, dice CRAIC, no dice CRIC, dice CRAIC, no sé, unas vainas todas raras. Pero sí, básicamente fue eso, como que un informe que no tenía hechos, tenía precisamente el lugar de la dirección y señalaba nuestros hogares, pero pues muchas cosas nada y por eso precisamente fue hallado como ilegal. Sí, hay muchas particularidades, creo que en medio de la apelación del fiscal, en medio de también ya cuando se dice que se vencen los términos de la captura, sí, se dice que se vencen los términos, entonces el vencimiento de términos es lo que principalmente pues facilita el tema de la libertad, ¿no? Pero es muy interesante porque inclusive aquí el fiscal interpela, algo que es muy curioso, el fiscal interpela y dice que la audiencia precisamente se había retrasado, que por el paro, que por la pandemia, que no sé qué. Y dice que por el paro, pero es chistoso porque la audiencia fue virtual. Y creo que también en una diligencia que se hace de manera presencial, pues se dan como que interferencias, como que inconvenientes. Y claro, también las hubo en temas de conectividad, así como nos pasó ahorita, problemas de ese tipo en medio de la audiencia y cosas así, pero digamos que se dice que en una diligencia de este tipo de manera presencial, pues también pasan cosas del estilo. Y digamos que eso inclusive le sacó la piedra al mismo procurador, que la fiscalía interpelara un vencimiento de términos adjudicándolo al paro. Sí, se dijeron muchas cosas que ahorita no recuerdo, pero lo que yo más recuerdo también es como que las intervenciones, o sea, las apelaciones de mi abogada, teniendo en cuenta que sí dice que aquí realmente lo que hay es una
por decirlo así, persecución, una criminalización del movimiento social y popular, una criminalización de la juventud. Porque aquí eran jóvenes de trabajadores, estudiantes de universidades públicas los que están siendo sindicados como terroristas. Y es un delito claramente desproporcional, teniendo en cuenta al tipo de individuos que se les está adjudicando, porque bueno, el proceso sigue vigente. Eso entre muchas otras cosas. También hay, pues sí, como digo, particularidades, cosas que quedaron ahí, pero eso a grandes rasgos, eso es como que lo que recuerdo. Bueno, muy interesante, sobre todo muy enriquecedor sobre cuál es la retórica que maneja la Fiscalía y los organismos del Estado en esta clase de procedimientos que pues sí es bien clara. Tuve la oportunidad de leer que en algún momento la fiscal, no sé si la juez o el juez que estaba instruyendo la audiencia hace un llamado de atención a la fiscalía teniendo en cuenta que no había realmente motivos para llevarlos a ustedes ante un juez y que en realidad esas acusaciones o esos reparos fácticos que les hacían a ustedes eran carentes de cualquier justificación o de cualquier elemento válido. Si existe un llamado a la fiscalía en algún momento que hubieras podido evidenciar o un regaño, entre comillas, a la falta de pruebas en cuanto a la sustentación de la medida de aseguramiento. No, precisamente por parte de la jueza no lo recuerdo más por parte del procurador. No, sí, porque pues habría sido también un hecho bastante importante, pero no, creo que no, igualmente los abogados comentan que no era una jueza tan garante, pero que pues entre pues de muchas otras cosas pues hizo su trabajo y pues eminentemente pues halló. Ahora pues falta ver qué pasa con el juez de segunda instancia, ¿no? Claro, me pregunto sobre todo ahora que pues finalmente la decisión fue favorable y afortunadamente tanto tú como tus compañeros recuperaron su libertad. ¿Cuáles son sus sensaciones en este momento? ¿Ustedes temen por su vida, temen por la vida de sus familiares? ¿Creen que se encuentran en una situación de inminente peligro? ¿Hay alguna señal que les indique que están en este momento corriendo un riesgo inminente? Pues yo creo que, bueno, no he tenido contacto con las demás personas que han sido implicadas en el caso. No he tenido mucho contacto pues porque sí también estoy bastante consternado al respecto. Pues sí he tenido pues afectaciones psicológicas bastante graves, entre muchas otras cosas, pero creo precisamente que cualquier persona en estos momentos que sea parte del movimiento social y popular, que movilice personas, que haga una u otra cosa por la comunidad, pues puede tener miedo por su vida misma, por su libertad. En estos momentos el miedo sigue latente por esa sensación de vigilancia, esa sensación de control que puede básicamente poner en nuestra contra cualquier cosa que digamos. Yo tomé una decisión bastante temeraria al utilizar este momento mediático como para querer llevar un mensaje, como para querer visibilizar un poco más el tema de los presos políticos, que me parece bastante grave. Así que efectivamente sí, hay un temor latente porque pues obviamente el proceso es vigente, todavía se pueden dictar una medida de aseguramiento y meternos en la cárcel. Pueden hacerlo o no. Sí, es que precisamente en las anteriores audiencias nos fue bien, en la otra puede que no, puede que la fiscalía muestre pruebas falsas, puede que, no sé, se prepare más en esta ocasión para ir con toda y querer criminalizarnos de la peor de las formas, pues cosa que igualmente pues en mis sentires personales pues no lo siento como una amenaza tan grande, pues porque yo sé que es un delito desproporcional y que pues realmente soy un estudiante como cualquier otro. Pero sí, claro, o sea, siento bastante miedo por mi vida, a pesar de que igualmente intento hacer lo posible por movilizarme, pues no directamente en las calles todo el tiempo, sino desde otras expresiones, también desde estos espacios, ¿por qué no?
Y eso igualmente nos carga con bastante peso, con bastante pesos. Igualmente siento que en días recientes, también porque la situación del país se calmó un poquito, la situación de Bogotá se calmó un tris, eh, digamos que no he sentido tanto esa sensación de vigilancia como en los primeros días. Sí, sin embargo, pues no, no puedo confiar de nada, tengo que estar pendiente de todo, tener cuidado con lo que digo en redes sociales, tener cuidado de los canales de comunicación que utilizo para hablar de ciertos temas, eh, porque claro, pues vivimos como que en el eterno, como diría Michel Foucault, en el panóptico, ¿sí? En ese vigilar y castigar. Eh, Estamos ahí todo el tiempo observando, más en estos momentos, y yo creo que igual también es porque se ha desviado la mirada hacia otros actores que hoy están ejerciendo más fuertemente, por decirlo así, el contrapeso hacia el Estado, como pues puede ser la primera línea, como puede ser inclusive políticos de oposición, que hoy inclusive han recibido amenazas, como la concejal Heidi Sánchez, sí, como estas personas que constantemente están como que denunciando ciertas irregularidades y abusos en materia de derechos humanos que pasan en medio de la protesta. Creo que inclusive eso de pronto habría desviado un poco la atención hacia mí, que dejaría de ser una amenaza, digamos, para el establecimiento en cuanto a dejar a demostrar mi pensamiento crítico y igualmente, por decirlo así, mi inconformidad en cosas como las redes sociales. Claro que pues ya recientemente lo he intentado también mostrar un contenido crítico en esos espacios más virtuales, eh, a pesar de todo, inclusive arriesgando mi pellejo un poquitico, pero igualmente siento que tampoco podemos dejar que ese dispositivo como que nos reprima totalmente. Y eso fue pues algo que me llevó mucho a dudar si seguía como que participando en el movimiento estudiantil o no, pero pues igualmente hoy participo de ciertas discusiones, hoy también participo de ciertos espacios como de agremiación, como de debate político, pero pues ya con, digamos, con líneas distintas con el fin de, pues digamos, sí, con mensajes menos explícitos, con, pues digamos, como que cuidando más lo que digo, como dije antes, eh, pues con el fin de prevenirme, ¿no? De un futuro, de otra futura retención. Pues lo bueno también es que por otra parte, contrastándolo todo, pues también he recibido apoyo de la universidad, he recibido apoyo sobre todo a mis compañeros y compañeras de organizaciones de derechos humanos, inclusive pues digamos con el fin de visibilizar el caso, pues también hablar con todo tipo de personas relacionadas con los medios también. Y lo de los medios es bastante problemático, ¿no? Por las preguntas capciosas, por la manera como se muestra la información, cómo se puede llegar a sacar de contexto, pero igualmente pues leí mi confianza más como tipo medios alternativos, como el Voz o otros periodistas más de carácter prácticamente que independiente, ¿sí? Y más que todo abrirme a este tipo de espacios como para relatarles lo que les acabo de contar. Sí, entonces claro, el miedo está, nunca se va, nunca se va. Yo creo que igual hoy, más que miedo también como que hay mucha convicción. Y creo que en cada uno y en cada una, en cada uno y en cada una de las personas que hoy están afrontando la situación del país en las calles, desde los medios, desde el arte, pues esa convicción supera el miedo. Y creo que eso es algo que hay que resaltar justo en estos momentos donde por medio de este dispositivo, por medio de todas estas mecánicas, pues se está intentando reprimir al movimiento social popular. De acuerdo, de acuerdo. David, yo quisiera que le mandaras un mensaje de pronto a aquellas personas, aquellos y aquellas estudiantes que de pronto, en razón a estas noticias que presentan como verdaderos triunfos de la actividad policiva y judicial, llevaron a unas personas como ustedes ante los juzgados y que ven en la actividad política estudiantil un riesgo,
¿Tú crees que realmente sí se está consiguiendo ese impacto de amedrentar a la comunidad estudiantil a partir de estas medidas, de estas capturas, de estos montajes? Pues yo creo que en estos momentos no. En estos momentos el movimiento estudiantil está, pues yo creo que más parado en la raya que nunca. Sobre todo después del tema de la desarticulación que vimos en medio de la pandemia. Yo creo que en estos momentos hay unas exigencias mínimas que nos llevan a plantearnos pues un movimiento estudiantil que apela más que todo al movimiento de masas, pero que puede proyectarse en un horizonte como uno que cree coyuntura por sí mismo y que se luche más dentro de la universidad. Ahora, yo creo que hay un riesgo latente de que a cualquier persona le pase lo mismo, pero mi mensaje sería de que siguiéramos ejerciendo el activismo de distintos flancos y con las precauciones necesarias para que pues estas cosas no nos pasaran. Y yo creo que ahí sí tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que inclusive hacer más pedagogía respecto al tema, debemos de hacer también una hoja de ruta para cuando de pronto en una situación muy desafortunada vuelva a ocurrir esto con otra persona, pero para ya estar listos, para ya estar listas, porque pues mientras sigamos como que eh, teniendo como una amenaza el mismo sistema judicial, los mismos mecanismos de represión en esta rama del poder, pues tendremos que ir hilando, ir tejiendo, como que también formas de resistir a la misma y asimismo como formas de prevenir el hecho. Claramente pues esto es una situación bastante compleja que se va a afrontar desde distintos frentes, pero por la cual debemos de luchar día a día. Ahora también habrá que pensar cómo llevamos la lucha y cómo visibilizamos el caso de personas que siguen ahí. Sí, personas que les metieron un caso como el 21 de noviembre de 2019, que creo que hay un compañero de la Universidad Nacional que estudió antropología que hoy sigue en prisión. Varias personas del movimiento social y popular que digamos que sus voces no han podido calar al, al, a los medios, digamos que de la misma manera que la mía. En ese sentido yo me siento muy afortunado. Y le agradezco a todas las personas que me ayudaron en el proceso. La verdad es que a pesar de que ya lo he hecho, no puedo dejar de hacerlo porque es que fue muy importante, un momento tan desafortunado. Y creo que las personas que hoy, gracias al cielo, pues tenemos nuestra libertad, eh, debemos de también ayudar o contribuir a ser la voz de esas personas que no la tienen. Y esperar a que algún día, por presión popular por, digamos, una reforma desde arriba, pues podamos ir desarticulando esos mecanismos coercitivos y claro, analizarlo también desde el lado del sistema judicial y procesal, verlo como personas que podrían ser inocentes no han llegado a la audiencia de, de acusación, si la audiencia que yo les decía que seguía, la audiencia Imputación. de imputación de cargos, precisamente. No han llegado a la audiencia de imputación de cargos y aún así están en la cárcel y la fiscalía dilata el proceso. O sea, hay que ver cómo también desde ahí, aunque yo pues en mis sentires, en mis saberes que no soy tan entendido en el tema, siento que también como es una crisis del mismo sistema judicial, una irregularidad que se da en medio del mismo proceso. O sea, llevar un año en la cárcel y ni siquiera hacer porque estás ahí me parece que puede ser una vaina terrible y que ha pasado en otros casos de falsos positivos judiciales. Hay que también lo que le pasó a Mateo, el compañero de sociología que en 2015, más o menos creo que fue acusado por el caso Andino, que en primera instancia lo acusaron por un supuesto atentado en la Universidad Distrital, pero después se lo hallaron inocente y cuando lo estaban sacando de la cárcel lo metieron inmediatamente en otro caso, que era el caso del Centro Comercial Andino. O sea, hay que ver cómo se dan esas irregularidades y cómo dentro del mismo sistema procesal pues también tienen cosas como que, por ejemplo, el terrorismo es uno de los delitos que es o con medida de aseguramiento en centro carcelario o sin medida de aseguramiento. No tiene rebajas por una supuesta ley en 2018 que acoge a esto dentro de una ley especial para tratar casos con adheridos a grupos al margen de la ley, grupos armados al margen de la ley, las guerrillas, claramente.
ver cómo pues se toman de esas leyes para crear a los presos políticos, para reprimirlos, para desarticularlos del movimiento social y popular. Sí, entonces sí, me parece bastante alarmante el cómo está politizado sobre todo el delito del terrorismo. Cómo inclusive también a cualquier persona le ponen concierto para delinquir. En nuestro caso, pues claro, como era un caso conjunto, pues sí, está mente justificado, pero pues entre otras cosas, pues hablando con amigos abogados me decían que como que el concierto para delinquir hoy en día se lo ponían a cualquier persona. Entonces, creo que desde ahí también habría que hacer la crítica, habría que pensarse, pues, como les digo, el tema del autocuidado y eso. Sí, como que un mensaje que llama a esa convicción que yo mencionaba antes, que precisamente en algún momento tiene que superar el miedo. Pero el miedo no podemos dejarlo de un lado por el tema de entender cómo funcionan las cosas, del tema de estar prevenidos y prevenidas. Ese pues también es un mensaje para ustedes que me están escuchando y que de alguna manera estudian en una universidad pública o son jóvenes, y eso también puede llevar a que el Estado e inclusive los entes supeditados al Estado pues pongan la mirada sobre ustedes. Gracias por esa respuesta. No puedo terminar esta entrevista sin tocar algunos puntos, tal vez no tan directamente relacionados con la criminalización de la que fuiste víctima, pero que sí me parecen vitales en este punto del debate estudiantil. Y son básicamente dos preguntas. La primera, ¿cómo ves el tema de la representatividad del Comité del Paro frente a los universitarios que en este momento pues protagonizan el paro? Si se recogen, si no se recogen, o cuál es la lectura que se puede hacer frente a eso. Y la segunda es, ¿cuáles crees que serían los objetivos centrales que generan consenso actualmente de cara a una negociación con el gobierno nacional? Pero qué pregunta bastante compleja. Siento que ahí hay mucho, como que el tema de que un profesor mío mencionaba el tema de la crítica a la adultocracia, de la infantilización de los y las jóvenes que han sido, digamos, un actor central en las recientes movilizaciones. Creo que ahí la crítica y representadas en torno a que, claro, hay también discontinuidades discursivas, pero también las hay en el término de los acuerdos a los que se quiere llegar. Igualmente creo que sí podemos hallar un punto central en el consenso en términos de el desmonte del SMAT y la reforma a la policía. Y como que exigirle al gobierno que admita como que esos crímenes. Yo creo que eso es algo que ha conjurado a la gran parte de la sociedad colombiana en términos de que ha vivido en carne propia y ha dimensionado los horrores de la represión que se vive en las calles y la que no se ve en las calles, lo que pasa por debajo de cuerda, inclusive de pronto menos invisibilizado, pero ahí también podemos enmarcar el caso de los falsos positivos judiciales. Claro que sí. Entonces yo creo que de pronto, no sé, una propuesta que yo pensaba era no como que ir a destruir esas plataformas organizativas, lacres, de pronto pues toda esta gente que salió en representación por parte del MOVIR de la OCE, creo que no sería como que destruirlas, sino confrontarlas, como que hacer un diálogo. Algo muy interesante, y es que pues hablando con los compañeros y compañeras en relación con el Comité Nacional de Paro, decíamos que una propuesta sería tomar un pliego construido a partir de las exigencias de, digamos, los espacios de agremiación y organización popular, y llevarlos y discutirlos en un espacio más centrado, digamos, con el Comité Nacional de Paro. Y entonces organizar la vocería de manera de que esas exigencias locales se tomaran los elementos más esenciales, se llevaran después al espacio central, se discutieran entre representantes locales y el Comité Nacional de Paro, y que el Comité Nacional de Paro se recogieran esas exigencias locales, tomando también sus exigencias centrales, y como que los sintetizara en el pliego que se mostrara al gobierno.
Eso sería como que una democracia, pues sí, algo jerarquizado, algo vertical, pero con características democráticas en cuanto a que se recogiera como que un movimiento de masas que tuviera, digamos, sus propios espacios en lugar, como por ejemplo en la asamblea local de Engativá, en la asamblea local de Suba. Yo creo que esos espacios son muy importantes y no hay que dejarlos perder. Y que eso era lo que proponíamos principalmente, como que el diálogo entre lo central y los procesos de base. Pero sigue siendo algo muy problemático, sigue siendo como que un horizonte, dado que estos espacios de base también como que a veces se discuten otras cosas y eso, o sea, en medio de lo que, digamos, por decirlo así, serían las instancias democráticas de este paro, pues todavía hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, mucho que discutir y eminentemente lo que pasa con la ACRES es muy, pero que muy, muy problemático, pero pues en estos momentos se están dando, inclusive ahorita yo creo que en estos precisos momentos, o creo que a las 2 de la tarde, va a haber una mesa juvenil en el portal de la Resistencia. Bueno, para quienes vivan cerca y estén interesados o interesadas, pueden ir como que a hablar, a construir, pues en base como que a qué vocería se le da a la juventud. Creo que para eso es ese espacio, no estoy muy enterado, pero es algo. Y pues nada, eso es como que a grandes rasgos también lo que yo pienso respecto a ello. Bueno, David, ya casi vamos terminando esta entrevista. De antemano, muchas gracias a ti y a todos los demás compañeros y compañeras que han estado ahí conectados. Yo creo que este ha sido un ejercicio que va a quedar para la historia de lo que hacen los estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho por visibilizar la problemática de la criminalización de la protesta a través de diferentes vías. Y en ese sentido, específicamente, David, quisiera tratar de rematar esta entrevista diciendo, ¿será suficiente lo que está haciendo la universidad desde el punto de vista institucional, sus directivas, sus docentes, sus diferentes dependencias, para apoyar los casos de criminalización de la protesta social que puedan llegar a afectar a sus estudiantes? ¿Cómo ves el papel de la institucionalidad y, digamos, los que conforman la academia propiamente dicha frente a esta situación? Espera, dame un momento que tengo que abrirle a alguien y ya te respondo. Listo. Bueno, muchachos, y esa sería tal vez de la última pregunta que yo tenía preparada en mi cuestionario para David, pero si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta que quiera eh, tratar de hacerle a nuestro invitado, o si alguno también quisiera darle un mensaje, compartir alguna palabra, alguna opinión, algún comentario, pues nomás es que levanten la mano e inmediatamente él vuelva, pues les doy la palabra para que puedan hacerlo. Gracias, Carlos. Apenas vuelva nuestro invitado, damos la palabra. Listo, sí. Respecto a lo que tú decías, yo creo que me recojo bastante en la posición que tomó el claustro profesoral del Departamento de Sociología. Yo creo que fue por decirlo así, una posición bastante acertada, en términos de que, pues sí, rechazó completamente las acusaciones, rechazó completamente el procedimiento y pues mostró su apoyo desde distintos flancos. Sobre todo, pues resaltó, claro, al profesor Miguel Ángel Beltrán, que entre otras cosas también como víctima histórica de lo sucedido, pues hizo su parte, ¿no? En eso también resaltan otras sensibilidades, ¿no? Como el profesor Fabián Sanabria, que antes no había mostrado su sensibilidad ante estos casos, pero claro, como siendo yo estudiante de él directamente y como que pues esos lazos que agarramos en medio de, de, de las aulas, pues como que sí mostró una posición mucho más contestataria que antes, por decirlo así. Pero yo creo que una crítica pertinente aquí sería también ver cómo la universidad en su conjunto toma también una decisión más contestataria al respecto. Pues digamos que esto no sale, digamos, mucho de la Facultad de Ciencias Humanas, que digamos que como facultad sí asumió una posición bastante contraria al proceso, pero pues en la universidad en su conjunto no. Yo creo que
tanto la universidad como el movimiento estudiantil en general tiene que plantearse también una respuesta directa contra esto. Creo que también pasa desapercibido por otros casos más puntuales, digamos como las retenciones arbitrarias que se dan en medio de la movilización. También inclusive pues han calado mucho las sensibilidades de otras instituciones de educación superior como la Universidad Pedagógica Nacional o la Universidad del Atlántico. Digamos que en el marco de la institución es las que yo he visto que más como que han mostrado oposición al respecto. Igualmente, pues sin demeritar esfuerzos en el marco de lo institucional, también tomando en cuenta como el apoyo psicológico, como que se me buscó también darme para, pues, para solventar todo el tema de lo económico, como que un apoyo económico de como que, no sé, de urgencia, no, sino de una situación, ¿cómo era que se decía? De una situación particular, sí, que también como ese tipo de apoyos que están dando por el tema del COVID-19. Sin demeritar esos esfuerzos, claramente pues también pensarían que sí debe haber como que un mayor esfuerzo y también en el marco de lo académico, ¿no? Por dar estos espacios para visibilizar los temas, pero siento que lo que sucedió en el caso de lo que me ocurrió es como que un pequeño avance, porque sí contrasta un poco también con la posición que tomó la universidad anteriormente. Pues sí, los profesores me contaban que antes no había sido, digamos, tan radical, entre comillas, pero creo que igual todavía tiene que calar más sentires, a pesar de que igual no sea algo tan alarmante como en otras circunstancias, sí es algo que eh, evidencia un peligro latente. Creo que igualmente también estás diciendo que aquí podríamos abrirnos a la participación de los y las compañeras que quisieran decir algo respecto a esto, no sé. Sí, sí, precisamente Carlos Martínez había pedido la palabra. Carlos. Bueno, hola a todos y todas. Hola, compadre. Eh, pues nada, digamos que a mí me preocupa bastante las Un discusiones que poquito están más fuerte, haciendo. por favor. Perdón, perdón. A mí me preocupa bastante un poco las... ¿Ahí se me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Eh, pues las discusiones que se están dando ahorita en este momento del movimiento. Yo pues pertenecía a algunos de los sectores que están, digamos, dentro del Comité Nacional de Paro y yo creo que en efecto cometemos demasiado los parches que son mamertos, no sé cómo llamarlo, pero sí creo que a ambos bandos o a los bandos que existan se les puede acusar de falta de escucharse, pero yo creo que ahorita la discusión sí va a un torno a discutir sobre qué es mejor, si sobre la descentralización o sobre la centralización de las cosas. Yo creo que el modelo al que apunta el Comité Nacional de Paro es el mismo modelo que incluso creen que nos quieren hacer creer que es democracia, que es supremamente representativo, es decir, y no se complejiza la discusión, es decir, a mí una vez un profesor me dijo que no hay mejor forma de desescalonar una lucha, un movimiento, un paro, que iniciar negociación. Porque eso, pues, digamos, marca ciertas pautas que cambian la movilización. Yo creo que eso no ha pasado precisamente porque la gente no se siente representada en el Comité Nacional de Paro. Pero bueno, lo que sí quiero decir es que la discusión yo creo que tiene que ir hacia allá. Si seguimos manejando como las mismas formas de representatividad o si empezamos a darle mayor valor, digamos, a las organizaciones de base. Es decir, a mí me parece que el mejor sistema posible es donde más federada sea la cosa, donde las discusiones se den de manera más federada, entre comillas. Pero pues nada, digamos que eso, que sí, que yo creo que entre los parches no nos escuchamos. Yo definitivamente, yo le peleo demasiado al Moir y a la voz y todo esto ahorita. He tratado de relajarme un poco, pero pues, por obvias razones, yo creo que también hay razones para criticarles, pero pues sí me parece que la discusión tiene que apuntar a eso, a que se tienen que escuchar a demasiadas personas y que tiene que ser, que tiene que pasar. Gracias, Carlos. De pronto algún otro compañero o compañera que quiera manifestar algo, hacer algún comentario, hacer una observación, opinar sobre el tema de la representatividad o algo por el estilo. Bueno, parece que no. Entonces, no sé si en ese sentido, David, estás recibiendo también muchas manifestaciones de apoyo de parte de los y las estudiantes de la Facultad de Derecho.
porque obviamente como futuros abogados y abogadas tenemos que hacer un análisis bien específico de para qué se está utilizando precisamente ese mecanismo que estudiamos durante 10, 12 semestres antes de obtener un título, ¿no? Y bueno, no sé si quieras agregar algo para finalizar esta entrevista, tal vez contestar algo a lo que dijo Carlos o hacer alguna reflexión final, estaría excelente. No, pues sí, yo creo que igualmente, por decirlo así, discutir este tema de la representatividad y todo eso como que nos da para espacios más largos, ¿sí? Y más que pues seguir tocando ese tema, pues quisiera agradecerles mucho por el espacio, por estar aquí, por escucharme, o sea, aunque no lo crean, pues también en el marco de lo académico esto me sirve como que para aligerar cargas de todas esas emociones que llevan a ser parte de esto, como que todo de estar tan estallado también con lo que surge en medio del país. Yo creo que escucharnos y como por decirlo así, iniciar nuestros sentires en medio de todo lo que sucede, pues nos ayuda mucho colectivamente. También, sí, quiero decir que en efecto la experiencia es como que tiene como que una suerte de contrastes muy grandes. A mí me conmovía mucho, todavía me conmueve mucho recordarlo, estar ahí en la URI y en medio de la audiencia, en medio de los descansos, como para salir a orinar y todo eso, escuchar las arengas y los gritos de mis compañeros y compañeras allá afuera. O sea, créanme que eso fue un apoyo grandísimo. Y de esa misma manera puedo decirles aquí abiertamente que les amo a todos ustedes, todos y todas ustedes, a las personas que forman parte de nuestra comunidad universitaria, a las personas que me han apoyado en medio de esto, o sea, a Aura y a Carlos, que en estos momentos también me escriben su mensaje, o sea, son cositas chiquitas, pero cada cosa que es como que un aporte en medio de eso que yo siento como un apoyo directo, yo lo aprecio mucho, en serio. Y solo puedo decirle, aquí es de esos momentos en la vida donde a uno le quedan las palabras cortas y solo puedo decir que les agradezco y que les amo mucho. Gracias, muchas gracias, David. De antemano, no me quiero atrever a tomarme la vocería de nadie, simplemente un profesor que desinteresadamente busca una persona que sé que atravesó por una experiencia difícil y que puede ayudarnos a tener una comprensión más integral de lo que pasa en nuestra sociedad y en nuestra universidad. Eh, Te admiro mucho, admiro tu entereza, tu valentía, la posibilidad de enfrentar con este carácter esa persecución estatal y seguir parado, seguir en la lucha, es algo que realmente hace que uno como docente se sienta motivado a seguir adelante, ¿no? Y a pesar de que esto en principio era un espacio convocado para 96, 97 personas, yo sé que al menos las 11 o 12 personas que se conectaron a lo largo de esta breve charla tuvieron una experiencia muy enriquecedora para seguir adelante con esto que protagonizamos todos. Entonces, un abrazo muy grande, mi total apoyo y respaldo, ahí ya quedó mi correo, mi contacto, en caso de que algo sea requerido. Gracias por aceptar esta invitación y bueno, esperemos que salgas avante de este proceso y que continúe esta movilización para bien de los colombianos y colombianas.